Buenos días, así dejamos la ciudad de Tandil, la hemos pasado realmente muy bien y ahora nos vamos para Sierra de la Ventana. Desde Tandil a Sierra de la Ventana tenemos 330 kilómetros. Nosotros vamos a ingresar a Sierra de la Ventana pasando por Saldungaray, un pueblo turístico muy cercano que lo recorreremos en otro video. Muy bien, gente, llegamos a Sierra de la Ventana. Este es el lugar donde vamos a hospedarnos unos días. Y desde acá vamos a conocer Sierra de la Ventana y alrededores. Pero antes vamos a picar algo, porque hay hambre. Comenzamos a recorrer, son tipo 2 de la tarde. Vamos a ver qué podemos hacer en este tiempo. Pero lo primero que vamos a ir a ver es la oficina de turismo. Cruzamos por su centro comercial acercándonos a la estación de tren y a escasos metros se encuentra la oficina de turismo. Bueno, gente, acabamos de salir de la oficina de turismo, tenemos un problemita. Por ejemplo, el parque Torkins está cerrado por COVID, también la bodega de Saldungaray, lamentablemente. Así que cuando vayamos a esos lugares, lamentablemente no vamos a poder conocerlos. Nos van a quedar pendientes, será para una próxima visita. Bueno, nos acercaremos y haremos lo que se pueda en cada una de los municipios de la comarca. Ahora vamos a visitar la estación de tren, que hoy en día es un museo ferroviario. Y detrás nuestro la estación de tren de Sierra de la Ventana. La verdad que está muy bonita, muy bien mantenida. Y acá tenemos la entrada al museo, pero lamentablemente por la cuestión del COVID, momentáneamente lo encontramos cerrado. Se inauguró en 1908, llamándose Estación Sauce Grande, y en 1912 tomó el nombre de Sierra de la Ventana. Es una obra de estilo inglés. En otras épocas, aquí se detenían hasta 3 trenes de pasajeros por día. En 2018, la estación quedó en silencio, sin pasajeros y solo viendo pasar trenes de carga. Aunque nos han comentado que existe la posibilidad de que se reactive el servicio para pasajeros. Y acá tenemos al aire libre una especie de museo con montones de señales, máquinas que se han usado en alguna oportunidad para el ferrocarril. El último jefe de la estación, junto a su familia, fue recolectando varios objetos relacionados con la historia del tren. Desde la estación salimos caminando por la vía hasta el puente que está sobre el arroyo San Diego.
Y detrás nuestro una de las postales aquí de Sierra de la Ventana, el puente del ferrocarril. El Puente Negro fue construido a fines del siglo XIX, cuando el ferrocarril unía grandes distancias a través de obras faraónicas y de precisión. Fue realizado para poder cruzar el río Sauce Grande. Sin dudas, es una postal del lugar. Dejamos atrás el puente y vamos a un barrio cercano, Villa Arcadia. Una vez que cruzamos el puente, visitamos la capilla Nuestra Señora de Lourdes. Es una antigua capilla que se encuentra muy bien preservada, es sencilla pero muy acogedora. Muy cerca de la capilla nos encontramos con uno de los principales balnearios. Estamos en el dique, el nombre es El Dique, así que de otra manera no podemos llamarlo. Es muy bonito este lugar, así que les recomendamos que vengan a visitarlo. Se encuentra sobre el cauce del río Sauce Grande. Es un bonito espacio verde, muy tranquilo, ideal para disfrutar en familia. Se alquilan botes y kayaks. Seguimos recorriendo Sierra de la Ventana. Para nosotros que somos de capital, realmente esto es un paraíso, mucha naturaleza, mucho silencio, muchos pájaros, justamente árboles, lo que iba a decir. Flores, la verdad, qué hermoso. Muy tranquilo, muy familiar, y el día que nos tocó nos está acompañando un tiempo perfecto. Este es el balneario La Hoya. También se encuentra sobre el cauce del río Sauce Grande. Es otro lugar para estar en contacto con la naturaleza, en el que hicimos una parada y disfrutamos de la tranquilidad del lugar. Dejamos el balneario y seguimos caminando para contemplar el atardecer en otro barrio de Sierra de la Ventana.
Y con este hermoso atardecer nos despedimos por el día de hoy, aquí en el barrio El Mirador. Buenos días, segundo día en Sierra de la Ventana. Ahora vamos a seguir recorriendo el circuito turístico, el mapita que nos dieron en la oficina de turismo, que nos ha tocado un día precioso para disfrutarlo. Detrás nuestro el arroyo San Bernardo con su diquecito del mismo nombre, donde se arma una pequeña ollita para disfrutar, muy bonito. La verdad que sí, tienen una muy linda vista a la sierra. Un lugar tranquilo y agreste para descansar y bañarse. Luego de pasar nuevamente por su centro comercial, vamos a visitar ahora otro de sus barrios. Estamos comenzando a recorrer el barrio Golf y para los amantes del camper, miren lo que tenemos acá. ¡Qué barbaridad! Un Cianditela convertido camper. Hermoso. Es el sector residencial de la comarca, donde se halla emplazado el campo de golf. A medida que vamos caminando, nos encontramos varios senderos que bordean el río Sauce Grande. Hacemos una parada aquí en el barrio Golf, nos encontramos con el balneario Los Angelitos. La verdad que no estaban nuestros planes, no lo teníamos marcado como un lugar para visitar, estaba en el planito que nos dieron en información turística y el lugar se los recomendamos porque es realmente muy bonito. Es un lindo balneario con distintos niveles de profundidad, como para que se entretengan tanto chicos como grandes. Encontrarán alquiler de kayaks, un restaurante, sector con mucha arboleda a su alrededor que proporcionan una muy buena sombra. Ideal para pasar un lindo día en familia. Cruzamos nuevamente el puente para dar otro paseo por el barrio Villa Arcadia. Continuando paseando por aquí por Sierra de la Ventana, bueno, nos encontramos con Teresa y Hugo. Ellos son suscriptores del canal, fue un gustazo haberlos conocido y les dejamos la foto del encuentro aquí arriba. A nuestro gusto, la mejor manera de recorrer Sierra de la Ventana es a pie, disfrutando de los sonidos de la naturaleza, la tranquilidad de sus calles y sus paisajes. Recién acabamos de cruzar nuevamente el dique, estamos emprendiendo el ascenso al Cerro Ceferino, el último punto turístico a visitar aquí en Sierra de la Ventana. Bueno, acá tenemos la puerta de entrada, de ingreso al senderito del cerro.
mucho más sencillo de lo que esperaba. Ya estamos casi en la cima del cerro. Como ya les comentamos, su ascenso es muy fácil y se puede hacer con chicos, no se tarda más de 15 minutos. Y si bien no es tan alto, la vista desde aquí es preciosa. Estamos en la cima del cerro, no sé si se llega a ver. Abajo está el dique que hemos cruzado en su momento. Voy a tener una vista impresionante. Desde este lugar tan bonito terminamos el video de Sierra de la Ventana, pero seguiremos disfrutando de la comarca unos días más, ya que desde aquí seguiremos visitando los lugares cercanos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este paseo.